¿Qué tiene que tener en cuenta una persona cuando le van a rematar su propiedad? ¿Cómo lo puede manejar? Ya, me bacán tocar este tema porque, bueno, yo igual vengo de clase social media, sé que el esfuerzo que hay detrás de las familias por comprar una propiedad, pero eso igual tiene una responsabilidad que aquí vuelvo a tocar a Francisco Ackerman, a toda la gente que hace contenido financiero, que tiene que existir justamente esa responsabilidad por lo que compraste, pues si compraste una casa hay que pagar un dividendo y todo el tema. Yo acá lo que más busco es que las personas sean honestas con ellas mismas, ¿cachai? Porque si tú dejaste de pagar un hipotecario, sabéis que algo va a pasar. No podéis decir, dejé de pagar el hipotecario, no va a pasar nada. Sigamos nuestra vida normal, ¿cachai? Van a pasar cosas. Entonces yo ahí lo que busco es que las personas sean honestas con ellos mismos. Digan, bueno, dejé de pagar acá, ¿qué hago? O prioricéis, ¿cachai? Porque, y se entiende que si ganáis cierta cantidad de plata, eh, de por sí la gente va, si no sé, pues si tenéis créditos de consumo pendientes, líneas de crédito, tarjetas de crédito, tenéis un hipotecario, me imagino, no me quiero poner los zapatos de la gente porque es difícil ponerse en esa situación porque todos son distintos, ¿cachai? Pero si priorizan el pago del hipotecario, hay más ventaja versus los otros créditos, ¿cachai? Porque posiblemente reciba demandas, ¿cachai? Pero hay alternativa en que esa propiedad, y también la dan los abogados, como que se cambia de nombre, ¿cachai? Porque tú podías enajenar la propiedad y después decir, oye, no tengo nada a mi nombre. Y seguís pagando el hipotecario, ¿cachai? Ahora sí, dejaste de pagar lo otro y aún así no te alcanza la plata y dejáis de pagar el hipotecario, lo que decía, tenés que ser honesto contigo mismo en decir, puta ya, desde hoy día dejé de pagar el hipotecario, me estoy dejando de pagar, no sé, 700 lucas de dividendo, ¿qué hago más? ¿Cachai? Y ahí es donde, al hacer estos análisis que hago en YouTube, te das cuenta que lo que tú podés llegar a hacer como demandado al no pagar un hipotecario es solamente ganar tiempo. Porque el tema de que te rematen la propiedad va a ser inevitable, ¿cachai? Inevitable. Lo único que tú podías hacer es alargar esa fecha. Y eso lo podías hacer teniendo un abogado que te asesore bien. Hay ciertos procesos que puedes ir haciendo como trabando, entrampando el juicio, entorpeciéndolo, ¿cachai? Tirando escritos en donde los jueces igual se demoran en responder. Eh, y de por sí también, y lo muestro que cuando a una persona deja de pagar un hipotecario, el tiempo en que le rematen la propiedad es mucho más rápido versus una persona que sí se está defendiendo. Y es lamentable decirlo, pero es algo también esperado, que por ejemplo todas las propiedades rematadas en el sector Oriente Santiago, la mayoría de las veces la gente se defiende mucho más que en otras comunas quizás de menos ingresos, ¿cachai? Pero el proceso es el mismo. O sea, si tú te defendís, puedes estar quizás, y acá hago el ejercicio matemático, pues, imagina que tú dejáis, tu dividendo son 500 lucas. Si tú dejaste de pagar y no tenía abogado, posiblemente pasó un año, te ahorraste 6 millones. Pero quizás si tú metí un abogado en que te defienda y tú también entendiendo el proceso, ponele que puedas estar 2 o 3 años. Y ya serían 36 meses, ¿cuánto serían? Mm. 6 12 o 18 millones que te estáis ahorrando de hipotecario, ¿cachai? Pero sabes que igual te la van a quitar la propiedad. Pero quedaste con 18 millones en el bolsillo o en una cajita guardada para cuando tengáis que salir de la propiedad rematada ya vais con un ahorro, po. O esas 500 lucas que dejaste de pagar en el dividendo, ya las estáis dejando para pagar el colegio de los niños, supermercado, etcétera, y te quedáis con un ahorro para cuando haya que irse, ¿cachai? Entonces, yo como que eso es lo que pido, pues, como que la gente sea honesta con ellos mismos y de verdad vean el tema con una abogado, ¿cachai? Porque ahí ya más allá de eso, siento que todos los abogados tienen sus técnicas, son mucho más especialistas que yo, pero yo sé cuáles son los hitos, ¿cachai? Y como que busco eso también las personas que en el momento de que se sienten con un abogado, tampoco se lo engrupan. Pues el abogado, tú cachai que dependiendo y no quiero hablar de más, ¿cachai? Pero acá se sabe cuando la gente sabe más que otra. Entonces, por último, cuando el abogado se siente contigo, el abogado dice, ah, este compadre sabe lo que hay que hacer. Sabe que se puede hacer esto primero, esto después. Y después como que te sirven como herramientas para tú justamente, como deudor, podáis ver con distintos abogados, porque te ofrece distintos abogados. ¿Sí? Y mediante eso, bueno, el año pasado hice un podcast que se llama Que no te rematen la casa, donde hice una primera temporada hablando con 12 abogados, y ahora este año tengo que hacer la segunda temporada, por hacerla pronto, en donde justamente hablamos el otro lado del remate, por la cara, el lado B del tema, ¿cachai? En donde justamente la gente entienda que hay un proceso de notificación, cómo funciona el embargo. La gente muchas veces confunde remate con embargo. Y está bien porque no toda la gente lo sabe, pero piensa que es lo mismo y en verdad no es lo mismo. Como una persona dice, pucha, me van a rematar la casa. Y es como, ¿y por qué? Pero si no está embargada todavía. Entonces, pero es que
o se la embargaron y como confunden técnicamente las palabras, ¿cachai? Entonces, acá se va aprendiendo de todo, es como distintas miradas de distintos abogados. Y esta segunda temporada, bueno, la finalidad del podcast es que justamente se hablen con abogados, que estén especialistas en un tema. Y eso. Perfecto. Oye, y siguiendo con la otra mirada, el lado B de la persona, ¿cómo puede saber alguien que tenga la duda si le pueden rematar la casa o no? ¿Cómo puede saber alguien eso? Tal vez no está seguro si lo pueden rematar. O sea, de partida lo que decía al principio, si dejó de pagar el dividendo, ya tendría que empezar a estar más atento. Eso es inminente. Sí, pues obvio, ¿cachai? Ahora, si dejó de pagar un hipotecario, es como un poco, o sea, perdón, un crédito consumo, línea de crédito, tarjeta de crédito, es algo muy parecido, porque le van a empezar a hacer un juicio ejecutivo, ¿cachai? Entonces, mediante eso, eh, acá son claves las direcciones que tenga esta persona, porque primero ingresa la demanda al juzgado, el banco ingresa la demanda, pero las personas como que no tienen conocimiento de eso, pues, no saben, porque no, si bien es información pública, todavía no se da el botón para que sea público, ¿cachai? La causa civil pasa a ser pública una vez que te notifican, ¿cachai? Entonces posiblemente si tú dejaste de pagar, ya pasaron 2 o 3 meses y de repente tocan el citófono, la puerta, tú abrís y un receptor judicial y te entrega la demanda. Si oye, ¿usted, Pepito? Sí, tome, vengo a entregar una notificación de una demanda por parte del banco X, ¿cachai? Yo la leí, oh, una demanda, y eso tiene tiene un rol de causa y un juzgado. Que ya una vez tú notificado, tú te das el Poder Judicial, que es el pjud.cl, puedes ingresar con tu clave única e ir revisando la causa. Y toda esa causa tiene una historia, que tú la vas viendo, ¿cachai? Entonces, una vez notificado, si tú tenías o no un abogado, presenté excepciones y empieza a avanzar o no la causa, ¿cachai? Empiezan a pasar cosas. Se abre un cuaderno de apremio, que en el cuaderno de apremio es como que pasa toda la situación respecto a la propiedad. Que ahí se embarga la propiedad en el conservador. El receptor judicial fui a tal dirección, Morandé no sé cuánto, y dejé trabé embargo sobre la propiedad inscrita en Foja el número tanto, en año tanto, de esta persona, ¿cachai? Y después tú cuando se cae un GP a la semana después te das cuenta que efectivamente se trabó el embargo, porque el receptor le va a notificar al director del conservador que hay que trabar un embargo frente a esa propiedad inscrita en Foja el número tanto de tal año. Eh, y mediante eso, así la gente empezaría a ver. Claro. Entonces, ahí la gente en verdad sabe una vez que lo notifican. Y hace poquito, como los primeros días de agosto, pasó algo súper particular, que yo sigo mucho en TikTok. No sé qué fue lo que pasó en que el Poder Judicial como que liberó todas las causas, ¿cachai? Incluso las que no estáis notificadas. Entonces tú te podés meter al Poder Judicial, metéis tu clave única, ingresabas y podéis ver causas en donde todavía no te notifican y veis desde el minuto uno. Wow. ¿Cachai? Y es lo que pedían era descargar el ebook, que el ebook es como todo el reporte consolidado de toda la historia del, de la causa, ¿cachai? Entonces, obviamente, en la historia, si es que no te han notificado, por último veis por qué ingresó la demanda y en qué parte van, po, Sí. ¿cachai? Pero después nuevamente se volvió a bloquear. Tú en tus causas vas a ver solamente lo que estáis notificado. Bueno, hubiera sido una gran ayuda. Sí, sí. Pero es como en realidad es un poco.